que la época de la dictadura no es una época en la que vos podías andar con escarapela de Trotsky o esta de Lenin, ni había legalidad, era una época de militancia clandestina. Entonces, si estamos hablando de militancia clandestina, mi hermano no sabía que yo era militante. O sea, mi hermano no lo sabía. Uno de mis hermanos era militante y la novia no lo sabía. Es decir, ser militante era una cosa privada del grupo que vos estabas militando, ¿no? Es más, no te conocían tu nombre. Yo iba a una reunión con compañeros y para ellos yo me llamaba Darío. Ni sabían dónde vivía. Entonces, primera cuestión es esa. Segundo, yo era muy jovencito, Guillermo también, Gianpietro un poco mayor, pero estás hablando de personas de 16 y 17 años. Es decir, esas dos cuestiones te sirven para aclarar. La relación con el partido no era nada, o sea, no sabían que yo era militante. Yo era un militante del PST. Luis Alfonso era militante alejado del PST, pero yo no le iba a decir a Gianpietro, ¿sabés que yo soy del PST? No se podía decir eso. O sea, yo lo sé, en muy escasas circunstancias uno se deschavaba su militancia. Encima el PST, en 1978, el Partido Socialista de los Trabajadores, sufre una feroz represión, donde son encarcelados todos sus militantes, exceptuando algunos que éramos muy jovencitos y no nos conocían, o el nombre estaba mal cantado. Por ejemplo, buscaban un Darío, buscaban un Goldín, no sabían quién era Darío, si Darío Goldín era yo, si Goldín era... Y encima yo tenía un hermano más grande, yo tenía 15 años en el 78, y mi hermano tenía 23. Si vos sos un servicio de la policía, ¿cuál de los dos te parece que sería el militante? ¿El de 15 o el de 23? El de 23. Ah, bueno, era el de 15 justo. No, el problema fue ese, que era el de 15. Entonces, digo para que veas las dificultades del momento. Entonces, la relación era una relación que solo o sea, por eso nadie, salvo Alfonso y yo, Luis Alfonso y yo, sabíamos de la relación partidaria. O que, por ejemplo, los del TIC de Buenos Aires eran algunos del partido, del PST. Entonces era una cosa, o sea, a ver, no era ni maldad, no era, somos unos malos bárbaros, no era ni una deslealtad, ni una maldad, ni una actitud de falta de fraternidad con los compañeros o con los amigos que uno tenía, sino que eran las condiciones. Entonces, al ser esas las condiciones, eso hace que sea una relación no manifiesta, sino que hubo una relación con el partido y la militancia tangencial. Estaba como en las sombras. Era incluso, hasta incluso para hablar claro, en manos de unos pibes de 16 años, esa militancia hasta se usaba medio como un juego, ¿entendés? Yo estoy en algo que vos no estás. ¿Se entiende? O sea, vos permite, por más que uno tenía 15 años, 16 años, entonces esas cosas eran comunes, no era un problema, era normal. La dictadura fue una dictadura, en eso la caracterización, creo que la más acertada es la caracterización de una dictadura cívico-militar. Creo que es importante esa caracterización, y yo siempre dije que era un movimiento además de profundo contenido clerical, es una moral clerical. O sea, si bien tuvo, a diferencia de la dictadura onganía, si bien fue mil veces más sanguinaria, fue criminal, fue genocida, fue una cosa impensable de lo totalitario, lo dictatorial, la inserción, la intervención en la vida de las personas, no tuvo una fuerte impronta clerical, una fuerte impronta de los sectores de la moral occidental y cristiana. También tenés que pensar que en ese momento histórico la lucha contra el comunismo, así fuera no solo en la dictadura, sino también en los gobiernos democráticos condicionados, era muy cuestionada la infiltración comunista. Entonces era reafirmar los valores occidentales y cristianos, todo eso estaba muy presente.
muy presente, y no de la dictadura, sino ya en la anterioridad. Entonces, la presencia del régimen, el régimen político, con una fuerte impronta clerical, con un fuerte contenido de moralina, de moralismo, de pacatería, estaba muy presente. Muy presente era desde las ropas de las mujeres. Por ejemplo, en las escuelas secundarias las mujeres no tenían que llevar una pollera que llegue a la rodilla, no podía ser una pollera más corta de la rodilla. Medias 3/4, pelo recogido. Los hombres con el pelo que tocara, o sea, un pibe de 17 años tenía que tener el pelo que le tocara el cuello de la camisa. Entonces, nada de pelo largo. No es nada de pelo largo. Vos entrabas a la escuela y venía un tipo con una regla y decía, se tiene que cortar el pelo, si no mañana no entra. Medía el largo del pelo y la cosa. Y eso podía ocurrir hasta por la calle también. O sea, era existía la detención por averiguación de antecedentes. Es decir, más allá que el policía tenía el derecho de llevarte para averiguar antecedentes. Averiguar antecedentes quería decir estar en un calabozo una noche esperando que un señor abra una oficina y mire antecedentes. Porque no es que estaban escaneados los antecedentes, ¿entienden? Había que buscar antecedentes. Entonces la dictadura, esa era la vida social. Entonces entender esa vida hace que un poco el grupo se movió en ese ámbito. Se movió en este ámbito donde hay pibes en la esquina tirando malabar, pelotitas vestidos de payaso en una esquina y juntando moneditas. No se movió. Eso era causa de delito del orden público. ¿Se entiende? Estaba la figura del delito del orden público, el estado de sitio. El estado de sitio prohibía la reunión de más de 3 personas. Estaba la prohibición de la propaganda política. Las organizaciones como la que yo militaba eran consideradas organizaciones subversivas disueltas, y vos quedabas a disposición del Poder Ejecutivo por un consejo de guerra, por tener un periódico del partido, un panfleto. Entonces ese era el marco legal. Entonces, en ese marco legal es donde se desarrolla la actividad del grupo. El grupo empieza, no sé, creo que queda más o menos claro, ¿sí? La relación, fui más o menos claro. Eso, o sea, digo, porque si no me parece como que, como que la dictadura es la dictadura, y la vida la dictadura es la vida cotidiana. Por ejemplo, a mí me acuerdo que me llevaron preso una vez, muy mal, o sea, tenía 6 años y le estaba dando un beso a mi novia en una esquina y paró un patrullero y dice, ¿qué estás haciendo, hijo de puta? Yo, nada. Los pelos, me llevaban cana. Y a ellos se lo llevaron a la casa, a darse a los padres, a decirle que cuidara más lo que estaba haciendo. Digo, para que veas la... Como si tuviera algo de malo, ¿no? Estaba dando un beso. Yo me acuerdo, estábamos dando un beso, a ver que se debería ser el segundo beso que nos dábamos, digo, para que veas, pero eso era motivo de detención. A mí me llevaron para colección de antecedentes y con la acusación de que podía ser por promover acciones inmorales en la vida pública. Te digo para que veas cómo era cotidianamente. Mucha gente a veces se olvida de las cosas. A veces incluso yo he visto, he leído y he escuchado los reportajes de los propios que integraron Cucaño, y a veces parece como que no se olvidan este detalle, este contexto. Pero para mí Cucaño sin ese contexto no existe. Yo estoy convencido, o sea, mi hipótesis, cada cual recuerda a Cucaño como quiera. Cada cual de los que integró Cucaño tendrá su visión, y toda visión u opinión de todo aquel que pasó así sea 10 minutos por el grupo Cucaño es tan valiosa como la de cualquiera. Todas, incluso ustedes un día hacen un estudio, investigan, y es tan valioso lo que ustedes investiguen como lo que opine cualquiera de los que estuvo ahí adentro. Tienen todo el derecho del mundo, todos opinan. Yo opino eso, que todos tenemos derecho y todos tenemos dueños ahora. Pero cada cual lo va a recordar desde una visión. Y a mí me impacta, y yo lo tomo como el centro, es que Cucaño era con un integrante presente, cotidiana y permanentemente, que invadía la vida, que era el régimen dictatorial
clerical, con impronta clerical, represivo que vivíamos en ese momento. Es más, estoy convencido que el grupo se disuelve porque se cae ese régimen. No encontró la forma de existir sin ese integrante. Justo eso también era una pregunta que tenía. ¿A cuál me tenía que preguntar el régimen como interactuaba? Sí, o sea, ¿cuándo para vos terminaba el grupo? El grupo termina, para mí termina fundamentalmente, o sea, por supuesto que internamente podés encontrar la explicación de que yo era un tarado, que Gian Pietro se volvió loco, que Mariano Guzmán era envidioso, que Pandora se puso de novia, lo que quiera, pero para mí son todas circunstancias. El problema más importante para mí es que la caída del régimen inhabilitó la posibilidad de encontrar un lenguaje de expresión. Creo que eso fue. Incluso cuando se intentó seguirlo, yo ya no estaba, y cuando lo quisieron seguir, naufragaron en encontrar esa forma de expresarse o de interactuar en otro régimen distinto, que se paraba en las calles y en vez de conmocionarse por la acción que hacían, se ponía cómplice a seguirlo como si fuera una joda de Tinelli. Es más, en otro contexto, muchas de las cosas de Cucaño pueden haber sido tomadas como una de las jodas que hacía Tinelli, ¿entendés? Con más vuelo poético tal vez, ¿no? Pero en un contexto, pero por eso creo que el contexto, es más, hasta incluso los otros grupos de teatro que no eran nada que ver con Cucaño, también tenían un valor ligado a ese régimen. ¿Sí? No estaba solamente en sus obras, su forma de juntar gente, era todo un momento. Estaba prohibido los partidos políticos, estaba prohibido las organizaciones gremiales, las organizaciones sociales, estaba prohibido los centros estudiantes. Entonces, los jóvenes, los jóvenes que hoy están en un partido, están en cualquier cosa, tenían que canalizar esa demanda de inserción, de vida de algún tipo social en algún lugar, y ese lugar fueron los grupos de teatro, fueron los grupos de rock, fueron toda una movida así. O sea, no entender eso no se puede entender lo que pasó. ¿Entendés? Sí, el contexto influye. Creo que determina más de lo que nosotros nos imaginamos. Sí. Es determinante, influye mucho, es condicionante, muy condicionante. No es lo único, pero es condicionante. Bueno, están juntos. Están juntos. Muy interrelacionados dialécticamente, diría un amigo mío. ¿Qué era lo que planteaba Cucaño? Bueno. Cucaño tiene distintas épocas, habrán leído. Una primera época que estuvo fundado por Guillermo Gian Pietro, que para mí era una persona de una creatividad enorme, un gran creador, una sensibilidad extraordinaria, junto con un gran músico, pero que tenía problemas de conducta muy grandes, que era Carlos Lucchesi. Ellos empiezan el grupo, ellos empiezan en un momento con una actitud revulsiva, negativa, de cuestionamiento muy grande, casi inocente, pero el grupo empieza con eso, casi con una actitud de quebrar códigos, quebrar cosas. Se presentaban dentro de un ciclo de rock. Yo los conocí en un ciclo de rock, yo tocaba música con otros músicos, estaba en un grupo con Adrián Agonicio, Enrique Carné y todos ellos, y nos tocó compartir el escenario con el debut de Cucaño, y fue muy refrescante ver esa actitud provocativa, cuestionadora y casi destructiva de todo lo que se estaba haciendo. Aunque cuando yo me integro ese mismo día yo me integro, salta inmediatamente de una primera discusión que era, bueno, queremos romper con todo lo viejo, queremos proponer algo nuevo. Al planteárselo a proponer algo nuevo se armó una crisis muy grande que hizo que se retirara Sapo Aguilera, que era un integrante Cucaño, que después leí en un blog que me acusa de ser el marxista infiltrado que robó Cucaño.
O sea, marxismo infiltrado, es un término muy triste usar ese término. Pero en realidad la discusión no era menor, era una discusión porque empezamos una época de búsqueda donde ingresé yo y después ingresó todo otro grupo de jóvenes, de gente más joven, tenían 17, 18 años, y Aguilera tenía 22, incluso era músico, después él termina yéndose con la trova rosarina. Yo era un poco más grande. Era mayor. Igual que Lucchesi, era viejo, para nosotros tenía 31 años. Me acuerdo que dijimos, me acuerdo que le cumplió 31 años y era el viejo para nosotros. Entonces, la discusión surgió, incluso hay un documento que es el primer revista de Cucaño, la primera revista de Cucaño, en la que se ve esa especie de diferencia entre un sector que reivindicaba, que empezaba a interesarse por los postulados, aunque sea interesarse de lejos, por los postulados del dadaísmo, del surrealismo, y un grupo que empezaba a interesarse por una vertiente anti-extranjerizante. Así se empezó, incluso si vos lees esa revista está citado Nicanor Parra como poeta, Hermeto Pascual, se reivindica mucho en algunos momentos, esa era la vertiente, y ahí hay un corte, una ruptura, porque entra en contacto con nosotros gente del Taller de Investigaciones Teatrales de Buenos Aires, que venían educados por estar en Buenos Aires, tenían muchísimo más acceso a experiencias anteriores, entonces ellos estaban educados por un ex integrante del Living Theater, que había sido un gran, que era Juan Oviedo, que hay una película que se llama El Provocador que cuenta su vida. Entonces ellos ya nos vienen con un planteo que tenía, nos cuenta Mauricio Armos, que fue el que viene a enseñarnos, nos cuenta la teoría de Meyerhold, nos enseña sobre varias de esas cosas, entonces ahí ya hay una ruptura, quedamos el grupo de jóvenes más entusiasmados con esas ideas y empezamos a trabajar, a ensayar mucho, a estudiar mucho y a ensayar mucho. Ahí se produce un encarcelamiento de militantes del PCT y por esa razón le prohíben a Mauricio y a todo miembro del TIT que era del PCT, que eran casi todos, le prohíben viajar a Rosario. Entonces, ¿y cada cuánto venían? Venía cada sábado y cada domingo. Se instaló durante 4 meses, todos los sábados y domingos, se instaló a venir este compañero a enseñarnos y nos encerrábamos el sábado a las 10 de la mañana en una pieza a ensayar y salíamos el domingo a las 10 de la noche. Así, sí, era así, medio así era la cosa. O sea que ellos eran los que le traían los materiales. Nos trajo, sí, me acuerdo, nos trajo el libro de Meyerhold, que nos lo aprendimos casi en memoria, un libro de Grotowski que no sé cómo lo sacamos de no sé dónde. Esa fue la... Pero cuando estábamos en pleno desarrollo de eso, se corta en mayo del 80 por un encarcelamiento de militantes del PCT que prohíbe que estos compañeros sigan viniendo. No lo sabían todos a esto. Yo sí lo sabía porque se barajó la eventual posibilidad de que yo me fuera a Rosario. Justo había muerto mi padre, entonces mi loco me iba a ir porque estaba mi vieja sola, había una situación jodida. Entonces empezamos a trabajar con el grupo, decidimos seguir con el grupo adelante. Y ahí cuando decidimos seguir con el grupo adelante se armó una especie, éramos muy burócratas en eso, armamos una dirección de conducción que la trabajábamos Jean Pietro, Luis Alfonso y yo, y más o menos nos poníamos a empujar lo que queríamos intentar hacer. Y ahí se trabaja el primer montaje, que es Una temporada en el infierno, y se lo labura bastante. Y bueno, después la historia sigue ya con eso fue lo primero, el cambio fue de esa visión súper negativa hacia todo a una propuesta que abrevaba en algunas experiencias anteriores, y luego eso se va desarrollando y llega un momento en que nos empezamos a plantear, después de estudiar medianamente a fondo, digo medianamente a fondo porque en aquel momento nos parecía que estudiábamos muchísimo, pero me parece que no era tanto. Estudiábamos mucho, pero me parece que teníamos poco acceso a cosas, ¿entiendes?
Y además éramos... Igual también ahora es difícil conseguirlo. Era difícil, además estábamos solos, no era que venía alguien y nos decía, bueno, lean esto, lean aquello, no se olviden, sino que decíamos, me parece que encontré esto, puede ser copado, entonces nos comíamos el Manifiesto del Surrealismo, El Teatro y su Doble de Antonin Artaud, nos comíamos Mensajes Revolucionarios de Artaud, nos comíamos el libro de Grotowski, hacíamos algunas observaciones sobre esos temas, y entonces nosotros a partir de ahí fue que más o menos se fue armando una investigación en la que un poco lo que nosotros reivindicábamos, que lo importante era no tanto hacer arte, sino transformar el mundo, cambiar la vida, que el arte intervenga en lo cotidiano. Fuimos rompiendo, averiguamos que así como en un primer momento se había roto la cuarta pared y la caja del escenario y se había salido a trabajar sobre el público, después empezamos nosotros a querer romper el espacio donde se hacía teatro, entonces hablamos de intervenir el teatro en cualquier espacio donde se pudiera, luego empezamos a cuestionarnos las disciplinas, entonces nosotros decíamos, ¿por qué solo un espacio de arte, de teatro y no musicalmente? Entonces componíamos música para cuerpos y obras de teatro para una guitarra. Es decir, o sea, la idea era eso, era una subversión de esos límites, o sea, empezamos a estar en contra de los convencionalismos, empezamos así, pero muy desaforadamente, irreverentemente e irresponsablemente, porque hablábamos como si supiéramos de todo y no sabíamos nada, pero en general teníamos esa actitud, la actitud era de rupturista, ¿no? Entonces, eso fue, y así se fue armando, todo el periodo que existió el grupo fue permanentemente romper esos límites, entrar en esos lugares y hasta llegar a cuestionarnos la convención de ir al teatro, la convención de ver el espectáculo, la convención de recibir el arte, y entonces que el arte se fundiera con la vida. En eso influyó mucho también lecturas ideológicas, porque nosotros también planteábamos que hoy el arte era una creación que, como toda producción humana, teníamos algunos rudimentos marxistas, entonces, como toda producción humana, el arte no deja de ser pausible, de ser transformado en mercancía de cambio por el sistema capitalista que nos rige. Entonces, esa expresión artística, que es una expresión de la sensibilidad humana, se transforma en un bien de cambio de un sector que se apropiará del capital y que a su vez acrecentará su capital a partir de invertir. Entonces nosotros decíamos que en una sociedad sin la explotación del hombre por el hombre y sin la división social en clases, muy factiblemente el arte estuviera fundido con la vida, fuera una expresión de todos los seres humanos, en mayor o menor medida, y no habría consumo de obras como se consume hoy. O sea, sería como los bienes de la naturaleza y como los frutos de la naturaleza, como los bienes de la ciencia, como las creaciones de la ciencia, serían creaciones de acceso a toda la humanidad, sin importar, sin tener en cuenta el capital ni la mercantilización de la misma. Entonces nosotros, en eso hay una discusión interesante, nosotros ahí nos planteábamos que ese era nuestro desafío en el arte, era preanunciar el futuro, las expresiones futuras en una sociedad sin clases, de cómo sería esa expresión artística. Nosotros no nos considerábamos que estábamos haciendo un arte para que a través del arte se hiciera una revolución, sino que estábamos diciendo que estábamos haciendo un arte que fuera revolucionario de sus formas y preanunciara como metáforas lo que iba a ser la vida humana, la expresión artística humana en una sociedad sin clases, sin capitalistas, una sociedad, por supuesto, socialista, igualitaria, comunista. ¿Sí? Esa era un poco la idea que teníamos. Y hasta ahí más o menos iba la discusión ideológica, que era una discusión que ahora con los años me doy cuenta, por haber leído, no era colectiva al mismo nivel. Digo, porque yo he escuchado testimonios de otros que integraron Cucaño y dice, yo nunca entendí nada de política, dice uno que integró Cucaño. Y si lo que discutíamos era política todo el tiempo, pero bueno, no importa. Pero bueno, se ve que se entiende, o sea, era política, pero no política
coyuntural, partidaria de momento, sino política, el arte en la vida, el día que no haya más la explotación del hombre por el hombre, más político que eso no hay. No hay. No hay. No hay. Por supuesto, los concejales, los diputados, eso es otra cosa. Es política, pero nosotros tenemos una discusión eminentemente política. Política porque tiene que ver con la sensibilidad humana. O sea, la sensibilidad humana en una sociedad, la sociedad humana ha sido la sociedad de la explotación del esclavismo, la sociedad de la explotación, en la Edad Media, la servidumbre, el feudalismo, la burguesía, el imperialismo. Nunca existió la expresión humana de un ser humano liberado. Bueno, serían un poco las banderas que más o menos manejamos, y decíamos que nuestras experiencias formales serían como apenas metáforas, como fueron el surrealismo. El surrealismo fue apenas metáfora de lo que sería. En eso éramos muy seguidores aunque los demás no lo supieran, éramos muy seguidores del Manifiesto por un Arte Revolucionario de León Trotsky, que permitía cualquier licencia en arte y que contestaba a la idea de la ideología y el dirigismo en el arte. O sea, la izquierda ha tenido una lamentable tradición, el nacionalismo burgués como el peronismo, como el varguismo, como el chavismo creo también, han tenido una lamentable tradición en arte de ser dirigistas, de confundir la expresión artística con un panfleto o con una necesidad de que una masa se levante, y en eso estábamos en contra. No estábamos en contra, nosotros opinábamos que el arte debía expresar esa riqueza, la posibilidad de creación, de expresar en objetos la inmensa capacidad de sensibilidad que tiene el ser humano en su conjunto, y todo ser humano, y que por ahí hoy, por las condiciones sociales, solo algunos podrán expresarlo. Solo algunos pueden expresarlo, y la obligación de expresarlo es tratar de llevar al máximo eso para que lo abaraje la mayor cantidad de gente posible, para que lo tome la mayor cantidad de gente posible, pero no se hace la revolución así. La revolución se hace organizando a los compañeros, trabajadores, para que se organicen y se saquen de encima la opresión del sistema capitalista. ¿Se entendió esto? Sí. O al menos quiero probar. ¿Sí? Sí. Cualquier cosa pregunten, no se me queden así. No, pero si me flaco, no te entiendo un carajo. No, pero si vos me decís, no te entiendo un carajo, ya me estás hablando de todo problema, todo lo contrario, estoy acostumbrado a no, pará, loco, sí, ya que querés. No te lo digo. No, que está buenísimo. Está bien, pero me interesa que lo entiendan. Sí. ¿Está? Bueno, a ver qué más. ¿Por qué era un grupo de experimentación y de investigación? Bueno, en realidad era experimentación e investigación, porque nosotros experimentábamos con esa capacidad del ser humano de llevar la sensibilidad hasta lo más adelante posible, sin atarnos, ligarnos a convencionalismo y sin disciplinarnos a reglas posibles. Tratábamos de tomar con el tiempo aprendimos que había que tratar de tomar la mayor cantidad de técnicas acumuladas por el patrimonio cultural del ser humano, de la humanidad, por la historia, brindadas por la historia, pero no aceptar esos límites. Entonces, esa no aceptación de límites, al menos límites conocidos, porque yo no sé si muchas de las cosas que hacíamos rompían muchos límites. Creo que sí rompía límites, pero porque estábamos rompiendo los límites a una sociedad que nos imponía unos límites muy chiquitos. Tal vez formalmente las experiencias, los hechos teatrales que hizo Cucaño no fueron mucho más allá de lo que hizo un grupo que no conocimos, pero que existió antes, que se llamó la gente que hizo Tucumán Arde. ¿Entendés? No, tal vez no fuimos mucho más allá de ello. Tal vez no rompimos ningún límite más que Stockhausen en música. Ni siquiera le tocamos nada. Pero estoy seguro que ni Stockhausen ni nada tenían a Videla adelante en su régimen. Seguro. Y creo que eso es lo que le dio una impronta especial, ¿entiendes? O sea, el quebrar esos límites, ver, por ejemplo, hacer en la Asociación Cristiana de Jóvenes la obra La temporada del infierno, con el eje central, la representación sobre la cena entre Galtieri y el presidente de la Liga de la Decencia y el obispo Volati, que vivían al lado de mi casa y que la habíamos visto, y que en base a ello creamos la obra. Creo que fue interesante, más allá de que formalmente no sé si rompimos muchas formalidades teatrales y artísticas, convenciones artísticas, ¿no?
Así que bueno, esa fue, o haber hecho la insurrección de las liendres, con aquella incitación a que los espectadores salgan a las calles y nos ayuden a reconquistar un teatro que había sido ocupado a través de una insurrección. Justamente eso te iba a preguntar. ¿Qué me apunta? No, que ¿cómo fue eso la insurrección? La insurrección de las liendres fue una circunstancia, pero el grupo existió los 2 años que existió, que yo estuve, fue esa búsqueda permanente. O sea, fue esa ruptura y tratar de la diferencia que tuvimos nosotros con el grupo inicial, digamos con Lucchesi y el Sapo, que están enojadísimos el Sapo al día de hoy, fue que nosotros, además de romper y rechazar las convenciones que se nos presentaban, tratábamos de asimilarlas para poder ir más allá y postular una expresión. Yo siempre dije que nosotros no éramos surrealistas en lo estético, sino en lo ético. O sea, siempre dije esa frase, no sé si es correcta o no. Siempre dije que nosotros éramos surrealistas, no en la estética. ¿Por qué no en la estética? Porque no entendíamos qué mierda era la estética surrealista, éramos unos nabos completos. O sea, no conocíamos nada, vivíamos en una provincia, éramos unos mocosos de Morondanga, irresponsables, irrespetuosos y que no nos inclinábamos ante nada, no habíamos del cuerno, habíamos visto algunas láminas en una enciclopedia de los cuadritos de Dalí, pero y habíamos leído los manifiestos, pero ya digo, no éramos, cualquier estudiante de licenciatura en arte debe entender 10 millones de veces más de nosotros lo que es el surrealismo en aquel momento. Pero el problema estaba en la ética, era una ética de ruptura hacia convenciones del momento, hacia una estructura social del momento, y por lo tanto también entró una discusión, que fue la discusión que también tuvieron los surrealistas, que era si la revolución se hacía a través del postulado surrealistas o si se hacía una revolución obrera, proletaria, y los surrealistas apoyábamos, estábamos al servicio de esa revolución. Esta discusión fue, yo no sé si todo Cucaño la tuvo, pero fue una discusión muy fuerte después del viaje a San Pablo o durante ese periodo. Yo participé bastante en esa discusión. ¿Por qué se cambiaban los nombres? Eso fue una... A ver, el origen del cambiarse los nombres empieza por una cuestión de que nos cambiábamos los nombres en el partido. Entonces fue un chiste sobre ese cambio de nombre en el partido. Pero también, o sea, esa digamos es la explicación que yo le encuentro a por qué lo hicimos. Y me acuerdo por qué yo me lo cambié. ¿Cuál era el tuyo? Pepitito Esquizo, el mío. ¿Por qué me lo cambié? ¿Por qué me lo cambiaron? Porque también ahí, en ese momento, cuando se dio lo de cambiarnos los nombres, fue cuando se salió la revista Cucaño, que fue el momento en que estábamos con Mauricio, que venía Mauricio, que estaba acabándose el grupo viejo, fue en marzo, abril del 80. Entonces estaba el viejo Cucaño dando vuelta, el de Lucchesi, Yampi y el Sapo, y estaba ya apareciendo el nuevo con Pandora, que estaba yo, que estaba Luis Alfonso, que estaba Pandora, que justo para ese número creo que se apareció el marinero turco, y estaban otros que después se fueron, como Juan Aguzzi, que tuvo un rato, y bueno, no me acuerdo de alguno más que debía andar por ahí. O sea, digamos, esa fue un poco el momento en que sale, y ahí se cambian todos los nombres, en un momento en que íbamos a editar una revista, y llegamos a editar una revista, que no nos descubran quiénes éramos, entonces, no sé, fue así como una mezcla de jugar a la clandestinidad que tenían los partidos, que tenía el partido, los que más o menos conocíamos el partido, y otros lo tomaron como, no sé, pero ya se hizo una costumbre. Entonces, todo se tomó así, y se quedó y se mantuvo. Pero consciente. ¿Cada uno elegía su nombre o no? Se lo poníamos. Nos lo poníamos, se acordaba, era así, era una especie de... Tal vez alguno de los integrantes de Cucaño que después ha estudiado psicología le encontrará una explicación de que era una forma de no sé qué, pero
honestamente éramos pibes, entonces así como le diríamos él, chueco aquel, él. A mí me pareció súper interesante eso de por qué tenía... Lamento defraudarte, no era tan interesante. No era tan interesante. Pues terminó siendo interesante, no sé. Se la podría dibujar, pero no me gusta mentir. Tal vez uno de los integrantes que estudió ciclismo, pero te digo, por eso te estoy diciendo, cada cual la recuerda como lo recuerda. Todos tan dueños de su versión como yo, no hay ninguno, por más que hayas estado mucho, hayas estado poco, hayas hecho mucho, hayas hecho poco. Perdón, estoy libre, no pasa nada, estoy militando. Yo estoy en la toma hasta dentro de un rato, pero ¿qué necesita? ¿Ustedes necesitan alquilar la toma para hacer un acto? Bueno, pero tenés que hablar con Alberto y con el negro. El negro se fue por un lío con la vieja, pero le hablas a Antonio, mañana al mediodía, anota en la agenda, ¿el 7 de qué? ¿De agosto qué hacen? ¿Qué hacen? Oh, qué alegría verlo, espera el cabezón este. Viernes 8 de agosto, ¿qué es? ¿Una charla? ¿Qué día? ¿Bien? Bueno. Está bien, charla del MST, pero no una alegría bárbara. Vos confirmá, quiero que vos, Pacho, dame tu celular. Sí. 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 Sí, sí. Bueno, pero ahora ya le aviso a los compañeros. Charla MST con Alejandro Bodar, pero tenés que hablar con los... Yo no me encargo nada de eso, yo me encargo de la parte ideológica. Bueno, nos vemos, chao, cuídense mucho. Chao. Mi viejo compañero militar. Trabajo. Bueno, el modo de trabajo fue... Ahí es donde tengo que remitirme al momento en el cual yo participé muchísimo, que fue desde enero del 80 a marzo, antes de Malvinas, marzo del 82. El modo de trabajo era casi monástico. Estábamos algunos más que otros, más locos que unas cabras, o sea, nos encerrábamos horas a ensayar lo que fuera que estuviéramos haciendo. Cuando tuvimos la casona, acá a la vuelta justo, fue ya más, primero fue en mi casa, en la casa de mi vieja, que teníamos el piano y la sala de ensayos, entonces ahí podíamos hacer teatro y música. Y luego, y estudiábamos y leíamos, y luego ya con la casona fue casi una cuestión de encerrarse permanentemente a trabajar como un continuo. Días había, momentos. Sí teníamos pautado que, por ejemplo, teníamos una reunión fija los miércoles a tal hora la reunión de tal cosa, los jueves a tal hora la reunión de tal otra. ¿Y siempre en el mismo lugar? En general la casona se usó, pero después se fue moviendo, o sea, no, tuvimos varios lugares de funcionamiento. Primero fue la casa de mi vieja, después tuvimos una casa en calle Oroño que nos sacaron a patadas, después tuvimos... ¿Por qué nos sacaron? Porque la encanada de mayo de 1980, Alfonso, que era militante del PST como yo, escondió a uno de los que estaba siendo buscado por la policía esa noche en esa casa. Y cuando lo esconde, justo esa noche la dueña de la casa, que la usaba y nos la prestaba, nos la había subalquilado los sábados a la mañana, sábados a la tarde y domingo, pero que la condición era que no nos quedábamos la noche, llegó y lo encontró, entonces dijo, váyanse acá. Pero nunca se supo quién era el que... O sea, se sabía que nos habían echado porque alguien había estado ahí, se sabía que nos habían echado porque... Pero no se sabía quién le dio la llave, le dijo, entrá y quédate ahí escondido. Yo sí lo sabía Alfonso. Los demás no lo sabían. No lo supieron, creo que lo deben saber ahora. Si lo saben ahora o lo supieron muchos años después. Capaz se sintieron muy enojados.
capaz que se enojan por eso, ¿no? Pero fue así. Entonces, después volvimos a la casa de mi vieja y después ya alquilamos una casona porque el grupo tenía mucha gente dándole vuelta. O sea, había un grupo de 20 personas. Bastante. Éramos bastante. Entonces había distintas incorporaciones por distintas vías. Ya se había incorporado Patricia Espinosa, se había incorporado Patricia Scipione, se había incorporado Noemí, no me acuerdo, Noemí Torrillino, se habían incorporado varios compañeros que trabajaban en Cosijancic, Fabián Buña, en la Liga Capdevila, no me acuerdo muchos más, pero bueno, eran unos cuantos que algunos se enganchaban, Mac Phantom, Miguel Buñi, Marinero, todos ellos se enganchaban cada uno en alguna actividad específica, pero no nos quedábamos en eso. O sea, yo por ejemplo siempre hice música, pero hacía música y era combinado hacer música y ensayar con el grupo de teatro. En ese momento había muchísimo leer textos, había hasta grupos auto-organizados de lectura, había una serie de trabajos centralizados, pero había grupos auto-organizados de lectura, de debate, de leer materiales, discusión en voz alta, libre interpretación de cualquier cosa era. Y producción y ponernos metas. Cuando tuvimos la casona se nos aceleró mucho lo de hacer montajes y trabajos dentro de la casona o utilizando la casa esa con distintas formas que creo que habrás leído vos, o ya te habrán contado cuáles. Ahí se hizo el monstruo, se hizo la repulsión, se hizo la batata, se hicieron varias obras o trabajos que ocurrían en una casa a la vuelta. Y fue cuando nos invitan en agosto del 81 a ir a San Pablo que volvemos con la intervención callejera. Que volvemos con eso y ahí nos largamos a hacer su intervención callejera. Todo ese periodo es posterior. Y ahí se trabajaba estudiando el lugar, agarrando el texto, trabajando un texto, cualquier idea original. Y se armaba a partir de ensayar distintas provocaciones. Se generaba un trabajo colectivo. En general la actividad era bastante colectiva. No había o sea, podía haber una conducción, un ordenamiento de alguno que estaba más entusiasmado, que en general éramos siempre más o menos los mismos, que estábamos más entusiasmados, o por características personales que empujara más y que tuviera más constancia. Y después se iba combinando colectivamente la forma de trabajar. ¿Cómo fue juntarse con el grupo de Brasil? Juntarse con gente más grande que no, o sea, a mí yo aprendí mucho, particularmente aprendí mucho, y otros de Cucaño se defraudaron bastante. En general nos pasaba lo mismo con lo de Buenos Aires. Yo aprendía mucho y sacaba mucho del jugo esa relación, tal vez porque me gusta aprender, pero sí es real que ellos, a la hora de enfrentar una acción, tenían muchos más. Tenían 22 años, nosotros éramos unos mocosos de 17 que éramos irresponsables completos, entonces no se nos pasaba por la cabeza ningún problema. Había que tirarse abajo un colectivo, nos tirábamos abajo del colectivo, había que gritarle a un cura y vomitarle un vómito verde arriba de la sotana, se lo hacíamos. En cambio todos esos otros decían, no, voy en cana, pierdo el alquiler, estoy viviendo solo, pierdo el laburo. Éramos irresponsables, eso también influía. Entonces ahora lo veo, lo pienso y digo, qué bestias que éramos, pero a nosotros nos chocaba, decíamos que eran unos cobardes. ¡Qué locura! nosotros medio que los veíamos como cobardones, como que hablaban y tenían mucho discurso y a la hora de la acción, por eso los que terminan yendo en cana en Brasil somos los cucaños. ¿Y la intervención en la plaza? La hicimos ahí y terminamos yendo en cana los cucaños y algunos mayor de edad que nos tenían que sacar porque éramos menores los que estábamos yendo en cana, y fueron del taller del TIT de San Pablo, que tuvieron que entrar a sacarnos porque era un problema, éramos todos menores. Entonces esa intervención fue interesante, el planteo de cómo la habíamos pensado colectivamente con Ricardo Chiari, que era yo aprendí tanto ese tipo, era una alegría escucharlo, para mí era una alegría escucharlo.
los planteos, la forma en que te hablaba y te enseñaban cosas. Pero a la hora de hacer las cosas, cuando empezó a aparecer policía, se habían todos disparado ellos. Nosotros no, que seguimos actuando. Vino el comisario y yo seguía haciendo la obra porque mejor frente al comisario. Después cuando. O sea, entonces fue todo un planteo hecho de turistas argentinos apestados en una plaza de Brasil y tratar de que el pueblo brasileño organice una asamblea popular para ver qué hacía con estos turistas que venían de la Argentina portadores de alguna peste extraña que transformaba sus cuerpos en semiamebas que andaban reptando por el suelo. Y bueno, se fue de las manos, vino, obviamente algún brasileño con 2 gramos de frente llamó a la ambulancia. Obviamente. Entonces vino la ambulancia y nos vieron que estábamos más sanos que ellos y que estábamos haciendo y no tienen ganas. ¿Cómo eran las puestas y la música? Las puestas, te digo, era así, era una creación muy colectiva. O sea, yo lo que recuerdo que era, o sea, tal vez otros la recuerden que no, que era un laburo despótico de 2 o 3 que se las creían todas, pero yo vi siempre que era una creación absolutamente colectiva, surgía de horas y horas de ensayo, de práctica, de ponernos a hacer ejercicios de improvisaciones, desde casi no saber cuál era el límite entre la ficción y la realidad, entre la noche y el día, entre el estar dormido y estar despierto. Y de todas esas acumulaciones de experiencia van surgiendo algunos de los montajes. Por ejemplo, yo recuerdo de la batata, fue una que yo tuve mucha intervención porque preparé la música y era la música que yo le imaginaba para que le escuche un público reptando por el suelo. No podía estar ni parado ni sentado, tenía que estar acostado y tirado en el suelo y imposible en movimiento. Entonces habíamos armado la música. Si no, no se escuchaba esa música. O sea, la música no servía para escucharse en otras condiciones que no sean esas. Si vos la escuchabas sentado así con un auricular, no era lo mismo que escucharla haciendo cuerpo a tierra. Estaba pensada para que se hiciera cuerpo a tierra. Debe ser para ese momento. Para ese momento. Entonces, como la casona subía una escalera, entonces habíamos bajado por medio de toda una utilería el techo a esta altura. Entonces, y los parlantes estaban arriba con la música, y sonaba la música permanentemente y vos tenías que andar por todas unas piezas, pero gateando. Y entonces esa era y había que moverse, entonces necesitábamos que se mueva. Entonces la batata empezaba así, después tenía otras escenas que estaban armadas en distintas piezas de una casa y en cada pieza la música era distinta. Ahora yo compuse muchas de las... En la música sí fui más jodido, ahí sí. Me costó hacer grupo a mí particularmente, pero hay un grupo que hacía cosas a partir de muchas improvisaciones. A mí particularmente me costó hacer música colectivamente con otros. Entonces, en general venía improvisando o le daba órdenes o le venía cosas que decía, bueno, mantén este ritmo. En esa época estaba de moda la música disco. Entonces se nos había ocurrido usar bases como eran los boliches, pero en vez de ser boliche tenía que ser música dodecafónica, disonante, para espacios distintos y que tuviera que no tuviera instrumentos convencionales y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, el único registro que quedó sonoro es justo el cassette que hice yo. No sé si lo escucharon. Sí. Ah, ¿lo escuchaste vos? Sí, tiene Mario Piazza usó para Espacio Santafesino, había usado como una parte. Una parte de La Joven Destripada, que era una que yo compuse. Claro. Bueno, viste que eso que está ahí sonando es una mezcla de sintetizadores, guitarras, y yo grabé todo solo porque se rayaban a veces, o sea, no les gustaba. A los que estaban en la parte de música, ellos ya tenían un grupo todo que hacía cosas y no les gustaba conmigo, pues yo les decía, vos toca esto. Entonces a mí se me dio por hacer... y estar 8 horas haciendo y era a las 8 horas lo que se imaginaba uno cuando sonaba siempre lo mismo. ¿Entendés? ¿O no? ¿O te parece tan mal? Bueno, si no ¿entendés? Porque en ese momento se me ha dado mucho, ese momento era la repetición. Entonces la variación de lo repetitivo. Entonces permanentemente era una... Entonces, hinchaban las bolas. Si tocaste ritmo 8 horas.
Palmer, que era el que tocaba, que estaba en el grupo, ahí me acordé de otro integrante. Al día de hoy lo veo y me dice, le digo, ¿no querés tocar la batería conmigo? No, me dice, nunca más. Por las dudas se te ocurra lo mismo. Sí, no, nunca más. Al día de hoy me han pasado 1000 años. ¿Se entiende esto? Más o menos. Sí, pero la creación es absolutamente colectiva. O sea, salvo ese detalle, en la música, en algunas de las músicas, que después eran disparadores de otras, porque, por ejemplo, en La temporada del infierno yo hice toda una secuencia musical y de ahí se armó toda la obra. A partir de la Y la secuencia la armó Jean, o sea, yo armé la música y la secuencia teatral la armó Jean Pietro con todo el grupo. Y él la fundamentó muy bien porque tenía más nivel intelectual en un montón de cuestiones. ¿Cómo es eso de darle a la gente en vez de un programa, darle basura? Eso fue del primer Cucaño. Fue la demostración más clara de una actitud de ruptura rebelde, fue darle basura, repartirle basura a la gente. Fue las expresiones del el día que yo entré a Cucaño, el recital ese, el 4 de diciembre de 1979. Eso lo hizo el grupo original y fue una de las cosas que más me impactó. Se hizo porque era parte de la ética del grupo en ese momento, era contra todo lo convencional. Entonces, si lo convencional en un programa, no le vamos a dar programa, era todo así. La lógica era esa, era romper lo convencional. Si los instrumentos tenían que estar afinados, vamos a desafinarlos. Si la gente tiene que estar sentada cómoda, vamos a sacarle las butacas y vamos a ponerlos parados en un costado. Pues bueno, de las intervenciones, la de la iglesia, por ejemplo. Bueno, la de la iglesia. Para mí, particularmente, creo que es lo mejor, creo que esa es la expresión artística mejor que hizo Cucaño, fue esa intervención. Cucaño creo que ahí encontró, por eso no casualmente es lo último que hizo, y yo nunca más pude hacer nada con Cucaño. Porque fue, tal vez en el delirio místico así que se nos agarraba después de lo de la iglesia, una de las ideas que se me ocurrió era en un cuartel, el hacerlo dentro de una unidad del ejército, intervenir, entrar, pero nos iban a cagar tiros, o sea, menos mal que no lo hicimos, iba a parecer el asalto a la tablada, pero inventar una cosa, o sea, era una experiencia artística. Ustedes la conocen, cómo fue, lo de los personajes, los cantos de Maldodor, los personajes de la mendiga, el confesionario, los adoradores de la secta del cangrejo maduro, todo un desarrollo poético que enfrentaba al contenido teatral de la misa. O sea, no estaba hecho en una iglesia vacía como las Quit Riot en Rusia. Es porque el valor de las chicas estas es interesante, pero está hecho en una iglesia como una acción de irreverencia, incluso contra el gobierno de Putin, de la cual tiene un gran valor, pero no estaba el Pope dando la misa y ellos le hicieron la obra mientras el Pope le contestaban al Pope, sino que lo filmaron al video ahí. O sea, como podés ir ahora y filmarlo en el Monumento a la Bandera. ¿Entiendes? Ustedes entraron. Nosotros no entramos, estábamos en la misa, interactuamos con la misa, hicimos parte de la misa como nosotros, o sea, nosotros incorporamos a la misa a la obra y nosotros metimos a la misa ese integrante poético, ese ingrediente poético que la misa tiene, pero que no lo tiene. O sea, la misa es un hecho artístico de la san puta. Primera cuestión, es una obra de teatro, o sea, repetida, pero extraordinaria. Es una obra de teatro, entonces tomamos esa obra de teatro, entonces le agarramos todos los giros de o sea, la confesión, el rito, la ceremonia impone que sea secreta. Nosotros lo hicimos en voz alta, entonces fuimos, o sea, que se confiese a los gritos el que se confesaba, era una ruptura de la ceremonia, pero a su vez entrábamos en el código de la ceremonia. Que se rece a las naves de los santos es una costumbre, es algo que está haciéndose, se hace siempre, vos todos los días lo ves, es un hecho teatral que hacen todos los feligreses de todas las iglesias católicas. Entonces, que lo haga la mendiga en voz alta, llevándole donación, prenderle una vela es algo muy común, en vez de una vela que sea un zapato viejo, una media usada,
y ese tipo de ofrendas, es tomarlo, o sea, nosotros no inventamos nada, es la ofrenda que hace cualquier mujer que lleva, o mujer, o viuda, porque no son las viejas, no sé por qué carajo, pero, o eran, porque hace mucho no voy a una iglesia, pero yo iba mucho a las iglesias, entonces sabíamos cómo era el código, no entramos en la iglesia a cualquier cosa, incluso cuando yo agarro a la Virgen y la levanto el manto y la beso y la manoseo, es en el momento en que el cura alza la hostia. No fue en cualquier momento, fue un momento en que se ven, en un momento muy digamos, el clímax de la misa, que es cuando el cura bendice el pan y el vino, y este es el cuerpo de Cristo, la representación de la última cena, automáticamente, que es cuando va a preparar la entrega de la comunión. Entonces esa escena es muy importante porque suena la música más sacra, la más emotiva, y el tipo levanta el vasito, el cáliz y la hostia, la levanta. Entonces la levanta con una ceremonialidad una forma muy ceremoniosa, y cuando la levanta es cuando yo aparezco atrás de él, arriba, franeleando a la Virgen. Es fuerte. Estaba pensado así, o sea, no fue un hecho, o sea, no es que fuimos y batimos fruit y nos pusimos a hacer cosas. Por eso creo que fue la mejor obra. Para mí fue, si yo te voy a decir qué es lo que quería hacer Cucaño, eso quería hacer, interactuar con la vida, es más, subvertir uno de los poderes más importantes, y no en cualquier misa, en la misa de 11, en la iglesia de San Carmelo, en la fiesta de San Pantaleón, donde iban un montón de familias del segundo cuerpo de ejército. No fue en cualquier misa, no fue la misa de las 6 de la mañana, ni en general van viejitas que laburan. No fue en la misa del domingo a las 10 que van los jóvenes, ni a las 9 que van las viudas. Fue a la de las 11, en esa iglesia de Pellegrini, Paraguay, que en ese momento iban, y en la jornada de San Pantaleón, que era una fiesta que no sé por qué invitaba, no sé si era la Unidad Regional 2, quién era, que era una oración especial. Entonces, el vómito al cura y escupirle la hostia es rechazar el cuerpo de Cristo. Cuando el tipo va y le dan la cosa, y que recibe a Cristo. O sea, era una acción subversiva, artística y a su vez transgresora del orden social que estábamos viviendo. Para mí fue la mejor obra desde el punto de vista de la que mejor expresó, y fue una creación colectiva, y fue un trabajo conjunto entre todo el grupo, y fue el final, porque la única que a mí se me ocurrió para pasar encima de eso que habíamos hecho era en un cuartel. Era hacer una toma surrealista de un cuartel. Pero si vos te enteraste de lo que pasó en la tablada, después cuando los guerrilleros quisieron tomar un consejo así, no te iban a dejar vivo. No. Digo para que vean, pero era lo único que se me ocurrió a mí, que digamos, a mí se me ocurrió diciendo, lo único que podemos hacer ahora, si quisiéramos seguir con el grupo, es un montaje sobre una recreación de la toma del cuartel de Moncada, pero hecho por nosotros. Una acción surrealista en el 121, o en el segundo cuerpo de ejército. Pero la mano estaba éramos irresponsables, éramos inconscientes, pero no tanto. O sea, eso digamos que es lo único que quedó. Por eso fue una diáspora general ahí, una crisis. Fue el final de la guerra de las Malvinas, fue un momento en que asumimos una actitud militante mucho más fuerte todos, nadie le puso el revólver en la cabeza a nadie para que se haga militante, por más que después quede cómodo echarle la culpa a otros de tus decisiones que vos no te las bancaste, pero nadie le puso el revólver a nadie, ni nos lo puso a nadie, nos decidimos colectivamente dedicarnos a tomar el poder, a la revolución, a hacer la revolución socialista en este país, terminar con el sistema capitalista. Y algunos no quisieron hacer eso y volvieron. Otros seguimos luchando con el fin del sistema capitalista, que resultó ser más sólido de lo que nos imaginábamos, pero bueno, es así, nadie la magnitud de las tareas no dependen
de lo que tenés, sino de la circunstancia en la que te toca. Ahora, luego el grupo volvió y fue una experiencia que yo no estuve, no sé ni qué hicieron, nada más. Sé que una vez quisieron que yo me incorpore, y como yo rechacé porque ya me había dedicado encima, mi militancia fue dentro de las organizaciones obreras, en el movimiento sindical, entonces ya como fue una militancia muy dirigida a ese sector, entonces ya no podía, ni quería, ni podía, ni estaba en mis manos dejar la militancia y dedicarme a eso. Y sé que que Yampi se enojó bastante. Es más, nunca más tuvimos charlas hasta ahora que somos viejos y hacemos estos encuentros cada tanto y Jean Pietro me trata amablemente. Ahora me trata amablemente, a ver si creo que él no tiene, pero otros no sé si me tratan amablemente, bueno, nunca me los he cruzado, no sé si. Pero, y sé que, por lo que me contaron, que quedaron resentidos porque yo fui parte de los que casi como que ayudé a disolver el grupo y que era el momento en que podíamos haber estado. Yo la verdad me queda la duda si no fuimos muy ultimatustas en toda la línea todos, si no abandonamos y nos dedicamos a la militancia y si el grupo no podía haber seguido existiendo, ¿no? Yo la verdad que ahí puede quedarme la duda. Ahora, nadie obligó a nadie a nada, nadie hizo obligado por un revólver en la cabeza a dejar el grupo y fueron todos grandecitos dentro de los jóvenes que eran, como para tomar ese camino y después dar marcha atrás, obviamente, el que no le gustó, el que no quiso. Nada más. ¿Tienes algo más? No, se me ocurre ahora otra. ¿Qué intervención te acordás? Yo me acuerdo todas y cada una. Pero la que me impactó y la que más reivindico es la de la iglesia. La iglesia, acordarme, me acuerdo absolutamente todas. La primera, la última, todas. ¿Alguna que puedas contar? Y las de todo lo que fue el proceso de las brujas, que fue la idea que era en general nos poníamos objetivos re ambiciosos, ¿no? O sea, unos objetivos que eran 2 meses de surrealismo en las calles de Rosario. Entonces salíamos y organizábamos el final fue organizar un video, había presentaciones, muestras y algunas intervenciones callejeras como la del actor norteamericano que venía a una plaza y lo que ahora es el Parque España. Entonces aparecía una cámara, decíamos que éramos un grupo de cine que estaba haciendo filmaciones, no un grupo, sino un canal de televisión, porque hoy, justo esta tarde, iba a venir John McIntosh, el actor de la película El León del Desierto, iba a venir a tomar aire a esta plaza. Estaba en Rosario, de incógnito, y entonces si no lo habíamos, entonces le decíamos a la gente, hacíamos correr la voz. Entonces venía un auto con un compañero que era rubio, que era de uno de los grupos que estaba cerca de Bucaño, con anteojos negros, saco. Entonces decíamos, ahí está John McIntosh. Entonces salíamos a sacarle fotos y a filmarlo con una cámara Super 8. ¿No? Esa creo que era más seria que, no sé, como la gente era muy inocente. Entonces la gente entró de vuelta a pedirle autógrafos, a sacarse fotos, a pedirle autógrafos al tipo. Fue cuando estaba todo el clima de la histeria, formándose la histeria, entonces ahí transformábamos todos en no sé si en unos hongos o en qué cosa, y empezábamos a movernos como si fuéramos primates y abandonábamos la escena. Hoy esa acción podía parecer una obra de Tinelli, ¿no? Una joda, pero en aquel momento era muy impactante hacia una persona que le aparezca todo esto, este hecho, y no había cámara, no estaba la cámara sorpresa ni esa huevada, entonces impactaba en algún aspecto. Después hicimos la de los... Sí, ahora es como más común. Sí, te tomen el pelo, es más común. En aquel momento, es más, se podía prender un montón de gente, hacer un montón de locuras. En aquel momento pegaba
¿Pero por qué pegaba? Porque vos, ya te dije, le dabas un beso a tu novia, venía un tipo y te llevaba preso. Entonces era una sociedad así, por eso se podía hacer esas cosas y tenía un valor poético y transgresor. ¿Entendés? O sea, no, por eso no hay nada que lo que hicimos, pero nada de lo que hicimos que no esté ligado a ese régimen. Ese es el régimen de haber hecho esa obra que habíamos hecho disfrazarse de milicos a Yampi y a Miguel, y que amenazábamos a secuestrar a uno de los espectadores. Como si fuera un secuestro, agarrarlo y llevárselo. Entonces, no sé si o sea, la idea era secuestrar. El texto que escribíamos con las ideas de hacer la obra era secuestrarlo y encerrarlo encapuchado en una de las piezas. Creo que no llegamos a hacerlo, porque me parece que cuando vinieron y se lo quisieron agarrar se armó un toretón y la cosa derivó por otro lado. Pero, por ejemplo, hacer eso tenía mucho que, o sea, secuestrar a un espectador y devolverlo después que termine la obra, tenía mucho que ver con lo que no se decía también, porque también eso influía. No es que, las madres en Plaza de Mayo, los desaparecidos, de eso no se habla. No se hablaba de eso. No se hablaba de las madres en Plaza de Mayo, de las locas, de los desaparecidos, no se hablaba. O sea, incluso el grupo no hablaba de eso. Vos no podías ir a la escuela y decir, hay desaparecidos. Es más, mi experiencia, ¿por qué soy militante? Tiene que ver con... Yo empiezo primer año en 1976 en el Superior de Comercio. Entro un día de escuela, o no, salgo un día, y recuerdo que en la esquina aparecen por calle Mendoza de contramano, por calle Balcarce, por calle desde Oroño, desde San Juan, y desde 3 de febrero por Balcarce, no, aparecen 4 o 5 camiones del ejército, un IMOC, unos camiones verdes que venían así, así. Bajaron un montón de milicos, que se agarraron 2 pibes, 2 pibas, y los tiraron tiro al aire, y los agarraron, los subieron hacia patada uno de los camiones, el camión se fue. 2 de esas personas secuestradas de 4º año de 1976, 4 eran de la UES, 2 fueron presas políticas, y 2 aparecieron muertos en un enfrentamiento una semana después. En un enfrentamiento en Córdoba, en Alvear y Bron, Carlos Blasetti y Juan Pérez. Yo recuerdo que leí el diario La Capital, 13 años, y yo sabía que habían secuestrado porque al otro día vi un volante de la UES que decía secuestraron a los compañeros de Blasetti. Apareció así en el baño de la escuela, yo me acuerdo haberlo leído en mi biografía. Entonces, yo me acuerdo que tenía la clase de formación ética, formación, educación cívica, no sé cómo se llamaba. Yo le digo, profesora, en el diario salió que habían muerto 2 personas en un enfrentamiento y todos vimos a las 6 de la tarde que a esas personas se las llevaron con vida acá en la esquina. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Esto es una barbaridad. Sí, bocón. Bueno, yo después salgo para allá entonces. En la toma, sí. Dentro de un rato. Bueno, niña, un abrazo. ¿Te fue bien? ¿Sí? ¿Nada grave? ¿Nada jodido? Yo creí que te daban ya los resultados. Bueno, listo. Bueno, un abrazote. Chao. Y la profesora, que al día de hoy la suelo ver, una abogada era, dice, chicos, hagan de cuenta que lo que dijo este alumno no lo escucharon. No lo dijo. Y les pruebo que le dirijan la palabra de ahora en más por el bien de todos. Y que agradezca que esto queda acá adentro. Eso era lo que se vivía. Vos no hablabas de que ayer secuestraron 2 en la puerta de mi casa. Entonces, eso
muy claro, o sea, las intervenciones entraban en ese contexto, en esa situación, en esa vida. Entonces entraban en una vida social así, haciendo eso de un actor que se transforma en gorila, así. No tiene el mismo valor que hacerlo. Ahora salimos a la calle y lo hacemos. Sí, aparte nadie se va a sorprender tampoco. Claro, no pasa nada. Pasa nada. Va caminando y ves un montón de gente haciendo cosas rara y no sabe ni qué, y no sé, ya ni le da bola. Entonces ese fenómeno es también. O sea, por eso la intervención tenía. Yo creo que la contradicción del grupo es la que no pudo soltar nunca. No se pudo saltar. ¿Quiere decir que el grupo tenía que dejar de existir? No, no quiero decir que el grupo tenía que dejar de existir. Quiero entender que no encontró la vuelta a adecuarse al nuevo momento. Tal vez no la encontró por la sencilla razón de que muchos de los que estuvimos en ese lugar adoptamos otra. Yo no he visto lo que hace Yampi. No he visto lo que hace Yampi, que creo que es el único que siguió produciendo arte. No lo vi. Después sé que Mariano Guzmán estuvo un tiempo con un grupo de arte, pero de arte electrónico, algo así, pero no sé nada, así que no logro, no estoy en el tema. No estoy en el tema, no puedo decirte más nada de qué están haciendo. Sí sé que muchas de las cosas, si vos querés agregar una pregunta, ¿qué me dejó Cucaño? Sí sé que hay una actitud ética, de ruptura, de un eslogan que lo usábamos mucho, que era por más hombres que hagan arte y menos artistas, que lo sigo sosteniendo. Es más, yo una vez vino acá a filmar su película Fito Páez. Fito Páez, a pesar de que no nos tragaban a nosotros porque nos veían soberbios, pedantes, rupturistas, él tenía una buena relación. Yo en general tenía buenas relaciones, no era de tener malas relaciones. Diplomáticamente, era una persona diplomática, digamos, para hablarlo así en esos términos, tanto con los de Arteón, con Roberto Campos, con Rodolfo Algasor, tenía una actitud diplomática. Entonces, con Fito, con Baglietto, con todo eso, también me conocían de música, entonces tenía una actitud, con Mario Piazza tenía una actitud muy diplomática, yo también. Entonces me acuerdo que le dije, ¿y qué haces? Me dice, y no, estoy acá sindicalmente y tomamos un supermercado y andamos tomando empresas, ¿sí? Andamos haciendo eso. Y entonces me dice, ¿y haces música? Sí, sigo haciendo música, le digo. Hago mucha música, compongo mucha música. Y me dice, ya no sos más un artista, sos un hombre que hace arte, me dijo. Y yo le dije, vos sabés que sí, que tenés razón, soy un hombre que hace arte, no soy un artista. Y sí, creo que sí, que soy un hombre que hace arte, no soy un artista. Estoy convencido. Es más, tengo un montón de música hecha, un montón de composiciones hechas, tengo escritos hechos, todas esas cosas. Y es más, cotidianamente no hubiera podido dirigir una asamblea ni presidir una movilización si no hubiera tenido cierta formación actoral que me ha ayudado muchísimo para darle un contenido artístico a muchas cuestiones que uno hace. Después, por eso yo no reniego de lo que hicimos, ni tampoco fue una locura juvenil, no lo considero una locura juvenil, lo considero una interesante etapa de formación ideológica, política, una etapa de gran aprendizaje social, artístico. Tal vez no esa rama no la pude seguir profundizando, pero bueno, la vida me dio tiempo, no tengo tiempo, ni tampoco tuve oportunidad, no creo. Siempre soñaba que decía, bueno, si tomamos el poder, terminamos con el sistema capitalista, es muy probable que sí me dedique al arte, de nuevo, de pleno. Pero no tomamos el poder, el sistema capitalista sigue estando, hay que seguir combatiéndolo, entonces creo que no puedo dedicarme al arte, por lo menos por el rato. Por ahora. Sí, tengo 51 años, no sé cuándo. Si lo hago voy a estar muy viejo. ¿Está? ¿Más o menos? ¿Quedó más o menos? Sí, muchísimas gracias. No, ¿qué van a hacer con eso? Sé que hubo un grupo llamado Rosarte. Yo calculo, me niego a pensar que no hayan surgido, deben haber surgido músicos 1000 veces mejores. Y el punto que lo que tuvo de
notorio de esto fue el contexto que lo realzó y haber interactuado, haber captado la esencia del momento sin querer y siendo muy mocoso y haberla llevado hasta las últimas consecuencias, el insertarnos y enfrentar y subvertirla. Tal vez llevar a fondo lo de la subversión de ese momento, creo que nos da un valor interesante. Así creo que eso es lo que es valioso de la experiencia de Cucaño. Más allá de que algunos de sus actores, integrantes, por ahí no vieron el contenido transgresor o el contenido altamente político, y encima político no manifiesto, no panfletario, sino político, poéticamente político, todo acto es político, eso de que no hay actos políticos, todo. Beethoven hizo la novena, era un hecho político. O sea, es un hecho político con una enorme sensibilidad, es un hecho político todo, vaya donde vaya. O sea, que a Mozart lo haya tomado de forro las cortes era un hecho político, que haya compuesto para las cortes era un hecho político. Entonces es parte de una experiencia realmente importante de ese punto, entra dentro de esa importancia. Igual, nosotros no fuimos ni más ni menos opositores al gobierno militar que otros. Es más, creo que había algunos que hasta eran más opositores a nosotros porque eran militantes orgánicos del PJ, perseguidos de alguna corriente justicialista, o del PC, que tenían su grado de persecución también. En eso no es que nosotros enfrentamos a la dictadura y los otros grupos de teatro que había acá no la enfrentaban. Lo que tuvo particularmente es que interactuó estéticamente y éticamente con el momento con un grado de subversión muy interesante. Creo que eso es lo que... Si hubiéramos sido menos nabos, menos soberbios, probablemente hasta le hubiéramos sacado más del jugo. O probablemente no hubiéramos sido tan arriesgados. También. Probablemente eso. Porque los del Buenos Aires, por ejemplo, los cucaños, eso con el Tito, que opinan que eran medio cobardones, charlatanes, no es verdad, tenían mucha más capacidad que nosotros, un montón de cosas. Lo que pasa es que al momento de tirarte a la pileta, tenían que pagar alquiler, tenían una vida, tenían 23 años, estaban en organizaciones, nosotros éramos unos mocosos de 17 años que si nos teníamos que morir en el momento, muy factiblemente muriéramos en el momento. Muy adolescente también. Muy adolescente. Pero bueno, así. Los ejércitos se nutren de adolescentes. Si no, no mueren en las guerras. Claro. ¿Está? Está. Bueno.